¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de economía política, ¿sí? Vamos a seguir con los debates económicos a lo largo de la historia. Vimos en el video anterior a David Ricardo, que era un ferviente defensor del capital, del capitalismo, ¿sí? Hoy vamos a ver a Karl Marx, ¿sí? 1818-1883. Es un pensador y filósofo alemán que incursionó en el campo de la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Una de sus obras más importantes es El Capital. ¿Sí? En El Capital, él va a hablar de la mercancía y va a decir que la mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. Bien, entonces, ¿qué va a decir sobre el valor de uso? Bueno, vamos a dar un ejemplo. ¿Ven esta tablet? Tiene un valor de uso porque yo decido usarla, ¿sí? Sabemos que los bienes tienen un valor de uso y a la vez se van desgastando, ¿sí? Y el valor que yo le doy por el hecho de su uso es el valor que tiene para mí. Pero ¿qué pasa si yo me canso de usar esta tablet y la quiero vender? ¿Sí? Voy a tener otro tipo de valor que es el valor de cambio, ¿sí? Que es lo que yo voy a recibir por venderla, ¿sí? Ese es el valor de cambio, ¿sí? Ya deja de tener un valor de uso para mí, sino que va a haber otra persona que la necesite por su valor de uso y yo voy a obtener el valor de cambio en el mercado. Pero Marx fue más allá de eso. Él quería ver qué había detrás de esa mercancía. Entonces, dice Marx, se pregunta, ¿cuál es el valor? Y él va a decir que el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para construir esa mercancía. Entonces, va a decir que acá encuentra dos actores fundamentales. Uno es el capitalista, el que tiene el dinero, el que tiene el capital, los metales preciosos para producir. Y otro va a ser el obrero, que lo único que tiene, no tiene plata, entonces lo único que tiene es la fuerza de trabajo, no menos importante. Bien, entonces él se va a encontrar con lo siguiente, que el valor de un bien se determina por el valor de la fuerza de trabajo, que debe contener sobre todo lo que el obrero necesita para sobrevivir y volver al día siguiente, ¿sí? Entonces, el valor de la fuerza de trabajo me tiene que asegurar que el obrero pueda comer, pueda tener una vivienda y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a un obrero le pagan 500 pesos por día. En realidad el obrero genera más, genera un plus también de 450. Esos 450, esa parte del trabajo que no es pagada, es la que se queda el capitalista. Y Marx la va a llamar como plusvalía. Ese plus de mi trabajo que no me pagan, que no es remunerado, no es otra cosa que el plus que se queda el capitalista, ¿sí? Entonces, esto a Marx lo va a llamar plusvalía. Bien, pero él se pregunta, ¿por qué el trabajador, el obrero, no tiene dinero y el capitalista sí? ¿De dónde los capitalistas obtuvieron el dinero, los metales preciosos y demás? Entonces él va a hacer una crítica muy despiadada al capitalismo. Y en uno de sus capítulos va a tener la siguiente frase: la acumulación de bienes
la acumulación de capital viene chorreando sangre. Una dura crítica al capitalismo. ¿Por qué dice que la acumulación de capital viene chorreando sangre? Porque habla de que el capital se hizo saqueando a las colonias americanas, esclavizando a los negros. La acumulación de capital que obtuvieron los países centrales fue nada más y nada menos mediante la conquista, el saqueo, la piratería de toda Latinoamérica y de los países periféricos. ¿Sí? Bien. Entonces, para ir cerrando el tema Marx, vamos a hablar de lo que Marx plantea como la solución, que sería la revolución. Marx es la voz de la revolución del ser humano para transformar, ir contra la opresión, contra la injusticia. Él pensó que cuando el obrero se rebele será el fin del capitalismo. Bien, espero que les haya gustado este mini resumen de Marx y bueno, van a tener que hacer un pequeño trabajito y nos estamos viendo pronto. Sigan así y agradezco que me escuchen y que sigan estudiando. Los quiero mucho, besotes.